Muy buenos días, bienvenidos a sus clases de geometría. Espero que se encuentren bien en casa y estén siguiendo las normas de salubridad que están dando nuestras autoridades. ¿Listo? Vamos a continuar nosotros con nuestra clase de geometría. Para el día de hoy, tengo preparado 3 ejercicios para que podamos conocer un poquito más acerca de este tema. ¿Listo? Espero, que me puedas prestar mucha atención. Vamos con el ejercicio. El primer ejercicio, ¿no? Que en este caso corresponde al siguiente. Me habla de que tenemos, en este caso, 5 ángulos consecutivos, ¿no? Que son estos de aquí. Y me da por dato de que hay un ángulo llano. ¿Quién lo forma? El rayo, en este caso OA y el rayo OF, ¿no? Además me dice que hay dos rayos aquí, ¿no? Que viene a ser OB y OE, que son quienes están bisecando al ángulo AOC y al ángulo DOF. El término bisecar significa que lo parte en dos, pero en dos partes iguales. Ojo, por lo tanto, de alguna manera estaremos hablando de una bisectriz. Tener en cuenta eso, ¿listo? Y además, por último dato, dice que el ángulo BOE mide 112 grados. Dice que hallemos la medida del ángulo COD. Listo. Empezamos por este ángulo de aquí, el ángulo AOF. Es un ángulo llano, ¿sí? Y sobre él están los distintos rayos que hemos mencionado. Te decía que el rayo OB y el rayo OF eran bisectrices, puesto que decía que se levantaban sobre estos ángulos de aquí, bisecándolos, ¿no? Y te había mencionado además de que bisecar significaba partir en dos partes iguales también. Entonces por eso es que vas a encontrarlos que cada uno de esos segmentos, o ángulos en este caso, son iguales. Lo mismo con este, ¿no? Aquí. Ahora, además te dice de que el ángulo BOE, es decir, este azul, mide 112, ¿sí? Te pide o nos pide que hallemos el ángulo de la medida la medida del ángulo DOC, este de aquí, DOC o COD, este de acá, ¿cierto? Bueno, ahora, simplemente yo voy a hacer una pregunta. Si todo este ángulo de aquí, ¿no es cierto? O todos estos ángulos que están aquí suman 180 grados, ¿cierto? Y yo le resto 112, ¿qué me quedaría? A más B. Puedo decir entonces que A más B es igual a 180, que viene a ser todo, menos 112. Sí, se da el caso, por supuesto. Aquí está. A más B es igual a 180 menos 112. Estamos de acuerdo. ¿Y eso cuánto es? 68. Ahora, para hallar el valor de X, ¿cómo lo haría? Yo sé que desde aquí hasta acá es 112. Pero ¿qué pasaría si yo le quito a 112 la suma de A más B? ¿Quién te va a quedar? X. ¿Podrías decir entonces que X es igual a 112 menos la suma de A más B, que mide 68? Sí, claro que sí. Entonces lo planteamos. X va a ser igual a 112 menos la suma de A más B, que vale 68, y eso a su vez va a ser igual a 44. Entonces ya encontramos la medida de COD. ¿Cuánto es? 44 grados. Muy bien. Pasamos al ejercicio número 2. Dice, se tienen los ángulos consecutivos AOB, BOC y COD. La medida del ángulo AOD es 164, la medida del ángulo AOC es 80 y la medida del ángulo BOD es 100. Calcula la medida del ángulo BOC. Bueno, por dato tengo que todo este ángulo de aquí es 164, la medida de este de acá es 100 y la medida de este de aquí es 80 grados. ¿Listo? Yo solamente hago digamos un punto para tener en cuenta. ¿Qué pasaría si al ángulo rojo, que mide 164, le resto 100? ¿Cuánto me quedaría? 64. ¿Y dónde mediría 64? Aquí, el ángulo verde. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, A o B es igual a 64. ¿Estamos? Ahí está. A o B es igual a 64. Solo hemos restado, nada más, ¿no es cierto? Listo. Mi objetivo, recuerda que es encontrar la medida del ángulo BOC, es decir, este de aquí. Ya. Ahora, fíjate, si todo esto mide 80 grados y si yo le resto los 64, ¿qué me quedaría? Ah, justamente este de acá. Entonces yo podría decir que la medida del ángulo BOC es igual a 80 menos 64, ¿verdad? Y ya sabemos por qué. Entonces quedaría más o menos de la siguiente manera, ¿no es cierto? Ahí está. BOC, que viene a ser este de aquí, es igual a 80 menos 64. ¿Y eso cuánto es? 16. Muy bien. Entonces ya lo logramos. La medida del ángulo BOC es 16 grados. ¿Listo? Tenemos un último ejercicio aquí
que es el 7, en este caso corresponde a tu guía, ¿no? Dice, desde un punto O en un mismo plano se trazan los rayos OA, BO, OC y OD, de modo que se forman los ángulos que están aquí, ¿no? AOB, BOC, COD y DOA, que son consecutivos. Se sabe además que la medida del ángulo AOC es 3 veces la medida del ángulo AOB. Además se sabe que 2 veces BOC es igual a COD y que DOA es equivalente a 2 veces COD. Hallar la medida del ángulo AOB y BOC. Bueno, vamos a traducir un poco este trabalenguas, ¿ya? Dice, cuando nos habla de diferentes rayos que parten de un punto, en este caso O, ¿no es cierto?, que viene a ser el centro, y dice que se forman estos ángulos, yo al armar la gráfica me puedo dar cuenta de que está hablando de un ángulo de una vuelta, puesto de que todos recuerda de que son consecutivos. Y además fíjate en el inicio, el primer ángulo es AOB y el último ángulo lo describe como DOA, o sea, DOA, todo este de aquí, ¿no es cierto? Ya está. Entonces, obviamente están alrededor de un punto. Entonces, ¿por qué menciono esto de que están alrededor de un punto? Porque tienes que considerar que este ángulo más este, más este, más este, todos ellos van a sumar 360 grados. ¿Por qué? Porque están alrededor de un punto. ¿Listo? Eso tienes que considerar, por favor. Bien, considerando a eso, bueno, puedo empezar a llenar los datos que me dan. Dice, la medida del ángulo AOC es 3 veces la medida del ángulo AOB. Bueno, a ver, vamos a interpretar eso. Primero partiremos de que todo este ángulo, según el ejercicio, ¿no es cierto?, es 3 veces el ángulo AOB. Suponiendo de que el ángulo AOB, en este caso, mida A, ¿no es cierto?, todo el ángulo AOC medirá ¿cuánto? Finalmente, según los datos que tengo, va a medir 3 veces A. ¿Por qué? Porque dice que es 3 veces justamente ese mismo ángulo, ¿no? Entonces, ¿cuánto mediría este? Si sé que todo esto mide 3A y ya sé que esta partecita mide A, ¿cuánto mide esto? Lo faltante. ¿Cuánto le falta? A para hacer 3A, 2A. Entonces, por eso se colocó aquí 2A. ¿Listo? Sigamos avanzando. Ahora dice que 2 veces la medida de BOC. ¿Cuánto mide BOC? 2A. Ya. 2 veces BOC es igual a COD. Ah, ya. O sea, si yo multiplico por 2 aquí, que vendría a ser 4A, eso es equivalente a este ángulo de aquí. ¿Correcto? Listo. Sigo avanzando. DOA, o sea, todo lo restante, es 2 veces COD. ¿Cuánto mide COD? Ah, 4A. El doble, 8A. Listo. Entonces ya tengo todos los, en este caso, los 4 ángulos, ¿sí? Con sus respectivas variables y todo, ¿no? Entonces podría aplicar simplemente la ecuación general que sabemos, ¿no? Que sería la suma de esos ángulos, voy a igualarlos a 360. Entonces sería 8 más A más 2A más 4A, sería 15A. 360 entre 15, 24. Ya tengo la medida del valor de A. Ahora, ¿recuerdas que te pedía que halles dos ángulos? El ángulo AOB es igual a, que vendría a ser en este caso igual a 24 grados. Luego te pedía que halles BOC. BOC que vendría a ser este de acá que medía 2A, o sea 2 veces 24. ¿Cuánto es? 48. Muy bien. Finalmente, entonces, como respuesta diría que el ángulo AOB es 24 y el ángulo BOC es 48 grados. ¿Listo? Bueno, esta ha sido la práctica del día de hoy. Espero que haya sido de tu utilidad. Y bueno, no te olvides de transcribir estos ejercicios a manera de práctica en tu cuaderno. ¿Listo? No olvides enviarme por favor tu extensión a la plataforma. Muy bien, nos vemos en la siguiente clase. Cuídense. Chau, chau.